Hay una palabra tremenda hoy. La Biblia dice que Dios siempre tuvo sus planes desde el principio, pero hubo momentos en que el pueblo, a veces, al desconocer los planes de Dios y al desconocer por qué caminos Dios quiere transitar, por qué caminos Dios quiere llevar al hombre, hay veces que el hombre flaquea, cae, tropieza, porque ignora la obra de Dios. Así dice la Escritura, así como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que los nuestros. Así son los pensamientos de Dios. A veces nosotros creemos que las cosas han de darse según nuestra mente, según nuestro pensamiento, y hay momentos en que Dios quiere hacer su obra maravillosa, su obra misteriosa, porque es misteriosa para el hombre, porque a veces pensamos que Dios va a obrar de una manera y Dios termina obrando de otra manera. La Escritura dice que cierto hombre estaba buscando una bendición hace muchos años atrás, y este hombre anhelaba que Dios le diese un milagro, pero él quería que Dios le diese un milagro a su manera. Él había pensado ya, se había hecho una imagen en su mente de qué manera Dios iba a hacer el milagro. Sabes que yo le pedí a Dios que me toque con su espíritu. Hace unos días cierta persona me preguntaba diciendo, ¿cómo puedo hacer para recibir el espíritu? ¿Por qué no tengo el Espíritu Santo de Dios? Yo le decía, ¿sabes qué? Yo tuve como 5 o 6 años buscando que Dios me toque con su espíritu. Y parecía que cuando yo decía, hoy es el día, no era el día. Cuando yo decía, hoy sé, porque la música, porque las luces, porque algo me dice que hoy Dios me va a tocar. Que hoy voy a ser bautizado con el Espíritu. Sin embargo, nada ocurría. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablo en lenguas? ¿Acaso es una mentira lo que dice la Biblia? ¿O acaso la gente que habla en lenguas fingen? Lo único que faltaba era que hiciese como aquel hermano que venía a nuestra iglesia y se ponía al lado de los que hablaban en lenguas a escuchar y escribía todo. ¿Qué dijo? Para pipa, dijo, y él escribía. Y después iba a su casa y lo practicaba. Y él decía, tengo que ser bendecido por Dios. Buscaba de que Dios le bautice con el Espíritu Santo, pero no es algo que vas a lograr torcer el brazo de Dios para que Él te entregue la bendición. Es algo que Él lo va a dar en su tiempo. Es un toque del Espíritu. La Escritura dice que los hijos de Dios, mientras ellos oraban, mientras ellos buscaban, dice que el Espíritu se derramó. Pero hay algunos que vienen para que el Espíritu les toque y Dios no te toca. Y tú quieres fijarle la agenda a Dios. Vos querés marcarle los pasos al Señor, decirle qué es lo que debe hacer, en qué tiempo lo debe hacer. Señor, mira, bendice a mi hijo, porque si no lo bendices ahora, él piensa que tú no existes y se va de la iglesia. Dios es Dios, sobre el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, dice la Escritura. Este hombre estaba encaprichado en que Dios debería tocarle, pero a su manera. Yo conocí también otro hermano que iban los misioneros de un lugar a otro, decían, allá hay una campaña, toda campaña que iban, que había, ellos iban. Porque uno de ellos había sido bendecido con el bautismo del Espíritu y el otro no. Entonces, a donde había alguien nuevo, ahí se lo llevaban para ver si Dios lo tocaba, y no lo tocaba Dios. Sabes que yo busqué también, iba a un lugar, iba a otro, me encerraba a orar, leía la palabra, iba a la iglesia, cerraba los ojos, decía, ahora ¿cómo será? ¿Veré una luz? ¿Qué es lo que sentiré? Sabes que yo no sabía que los planes de Dios tienen un propósito. Aun cuando parecen que los planes de Dios no son buenos para nosotros, aun cuando parece que Dios nos está dejando a un lado, aun cuando sentimos o parecería que Dios está bendiciendo a todos. Yo veía que en la iglesia entraba uno que decía, hace una semana estuve tomando drogas y andaba borracho y perdido en las estaciones de los trenes, y anoche el Señor me bautizó con el Espíritu. Yo decía, Señor, no puede ser. Yo hace cuántos años que vengo a la iglesia y este que viene de dejar las drogas hace 3 horas, tú lo bendices con el Espíritu. Y bueno, era mi lucha. Enfermedad mía era esa, una llaga, herida mía era. Yo tenía que seguir caminando a Dios o caminar en Dios o tomar una decisión. Luego veía otras personas que venían la segunda vez a la iglesia y Dios las sanaba. Y Dios las bautizaba con el Espíritu. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y yo seguía buscando, seguía insistiendo, seguía golpeando. Había momentos que decía, bueno, Señor, tal vez el Espíritu es para los débiles, para conformarme.
Yo decía, claro, porque dice que el Espíritu te ayuda en tu debilidad, entonces el Espíritu es para los débiles. Y capaz que yo soy fuerte. De alguna manera quería amortiguar o mitigar la tristeza que me provocaba el saber que otros eran bendecidos por Dios y yo no. Pero seguía buscando y seguía insistiendo y pasaban meses y pasaron algunos años, 3, 4, 5, 6 años buscando, pidiéndole a Dios, Señor, bendíceme, dame el Espíritu. ¿Cómo es acerca de tu Espíritu? Y yo me sentía abatido, yo me sentía desanimado, pero lo que yo no sabía era que había un plan de Dios. El plan de Dios era que en el anhelo de yo buscar la presencia del Espíritu había encontrado lo más maravilloso aún que el derramamiento del Espíritu. Había encontrado una comunión, había encontrado una búsqueda, había aprendido a golpear, a insistir, a buscar. Había aprendido a recorrer camino de la mano de Dios, y era lo que el Señor me quería enseñar. No a que reciba el Espíritu, hable en lenguas y mañana me siga drogando o me vaya a cualquier parte a hacer cosas que no convienen. El Señor quería enseñarme a buscarle. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Quizás eso es lo que te está queriendo enseñar el Señor. Pero ocurrió a la manera de Dios, no a mi manera, a la manera de Dios. Este hombre dijo, yo voy a ir a pedir un milagro, pero cuando yo vaya, yo quiero que ese siervo de Dios salga de su habitación, de su casa, levante las manos a los cielos, invoque el nombre de su Dios altísimo y un poder me toque y sea sanado. Entonces dice que cuando se iba acercando a la casa del profeta, el profeta manda a decir con un criado, ve y dile que no se moleste en llegar a mi casa, que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán y será sanado. ¿Sabes qué? Cuando le dijeron esto, estas palabras fueron para él como un insulto, como un agravio, porque el río Jordán era un río pequeño en comparación a los ríos que había en Siria. Él dijo, ¿acaso yo en mi tierra no tengo mejores ríos? ¿Que voy a venir a mojarme en este río? Entonces se dio media vuelta y se fue enojado. Y entre que él se iba enojado, sus criados le decían, pero mi señor, si él te hubiese pedido que hagas algo más difícil, lo hubieses hecho. Y a veces nos pasa así. Si un brujo dice, tráigame un pelo de murciélago tuerto, vas y buscas un murciélago tuerto y le traes el pelo al curandero y se lo traes. Si te dice, tráigame una pluma de un cóndor, te vas a escalar las montañas a quitarle una pluma al cóndor y se lo traes envuelto con 5 o 20 billetes de $100 y un poco de sangre de rata, todo. Traes todo lo que te pidan, porque confías, porque crees que el milagro va a ocurrir. Y a veces cuando Dios te dice que hagas algo sencillo, parece que lo sencillo no tiene como valor. Parece que no tiene prestigio hacerlo lo fácil. Hay que hacer algo costoso, hay que sacrificar a una gallina. Yo conocí personas que andaban matando gallinas con sus manos, en su vida habían matado nada. Y las gallinas iban con el cogote colgando, se les escapaba. Pero ahí andaban, queriendo conseguir la bendición a su manera. Los criados le dijeron, pero mi señor, si el profeta le hubiese pedido algo difícil, dinero, que usted haga algo terrible, un sacrificio, usted lo hubiese hecho. Y ahora que le está pidiendo que haga algo fácil, ¿por qué no lo hace? De por medio estaba el orgullo. Pero dice que sin embargo las palabras de los criados fueron sabias. A veces la sabiduría no está en el que más estudia. A veces la sabiduría está en el que aprendió el secreto de la vida. Aprendió a entender las cosas de esta vida, que no son muy complicadas, por cierto. Complicados somos nosotros que día a día tratamos de ponerle más misterio a la vida. Pero hay gente que tiene una sabiduría que la adquirió solamente por mirar al que fracasó, por mirar al que triunfa, por mirar al que teóricamente es rico, pero está abatido. Y adquieren una sabiduría en su corazón cuando la Biblia dice, pasé por la casa del necio y vi su cerca derribada y vi sus puertas tiradas y tomé consejo. Significa, cuando pasé por la casa del vago y vi todo lo que su casa estaba en ruinas, me hizo sabio, porque me di cuenta
que al mirar su casa, medité, pensé y lo guardé en mi corazón, que aquel que tiene flojera para trabajar, tarde o temprano terminará en esa condición. Y nadie se lo enseñó. No fue a ninguna escuela para estudiar esto. Solamente miró al vago cómo terminó. Al joven yo le digo, ¿por qué no mira al que consumía drogas 10 años atrás, como está hoy? ¿Por qué no mira a la joven que con rebeldía abrió la puerta de su casa y se fue a vivir la vida, como terminó? No hace falta ir a la universidad para estudiar esto. Tomar consejo, dice la Biblia. Cuando miras a tu alrededor y tomas consejo, bueno, estos criados eran hombres sabios, gente sabia, tal vez pobre, pero sabios. Entonces dice que este hombre fue ahí al río Jordán y se zambulló las 7 veces. Y dice que no en la quinta, no en la segunda, no en la tercera. En la tercera no pasaba nada, ni en la quinta, ni en la sexta. Cuando la 7ª vez se levantó de las aguas, el milagro había ocurrido. Los demás se maravillaban, él no lo podía creer. Era tan fácil, era tan simple. Solo dar un paso de obediencia y confiar en que los caminos de Dios a veces resultan misteriosos y hasta a veces incómodos para nosotros, pero a la larga o a la corta dejarán bendición. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15, solamente leemos el versículo 15, dice el Señor: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que prepare de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta los cielos, toda alabanza y toda oración, aleluya. Dice la Escritura, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Sabes que esta expresión significa Dios busca lo que persigue? Nosotros como siervos de Dios tenemos que darle el significado a la palabra, y a veces la palabra resulta complicada para algunos. Sin embargo, la Escritura dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó, que literalmente significa Dios busca lo que persigue. Eso que Dios restaurará lo que pasó significa Dios busca lo que persigue. Otras traducciones y otros traductores traducen esta palabra diciendo, y Dios permitirá que vuelva a suceder lo mismo. Y Dios permitirá, dicen otros, que así suceda otra vez y otra vez y otra vez. Pero la traducción más exacta de ese último párrafo de este versículo es, Dios busca lo que persigue. Yo cuando estudiaba en esta palabra, decía, Señor, ¿cuál es el sentido? Yo no puedo ir a enseñarle a tus hijos acerca de un texto que no comprendo. Y me puse a meditar. Primero la Biblia dice, aquello que fue, ya ese ser fue ya. Vuelven a suceder una y otra vez. Tal vez el actor se muere, pero viene el hijo, viene el nieto, viene el vecino y vuelve a repetir la misma historia. Tal vez la tecnología avanza, pero la historia se repite igual. Antes tal vez se lucían con una espada. ¿Sabes que se pelearon por el manto del Señor cuando estaba por morir? Porque era teóricamente una túnica que solo la tenían personas importantes. Algunos dicen que hasta era una especie de túnica que solo usaban como los sacerdotes. Pero era una vestimenta importante. Antes, tener una o dos mudas de ropa era ser una persona importante. Una persona la mirabas vestida de una manera y la volvías a ver al año, a los 2 años, y estaba vestido con lo mismo. Y cuando tenía alguien 2 o 3 mudas de ropa, era porque era alguien importante. Entonces dice que ellos se pelean por las ropas del Señor, porque no la podían partir, porque era hecha de un solo tejido. Entonces dice que echan suertes sobre la vestimenta del Señor. Capaz que luego de eso algunos se anduvo luciendo con ropa nueva, ropa de marca, con lo mejor. Cuando iban a la guerra, mataban a las personas y les sacaban la ropa y se venían con ropa nueva. Tal vez algunos traían un tajo acá en el pecho, pero era ropa nueva. Y así lucían. En estos días tal vez la cuestión pasa por la marca o por el precio de la ropa que llevas. Pero el espíritu es el mismo. Antes la gente se sentía importante cuando lucía una ropa distinta. La Biblia dice que el padre de José, de los que fueron luego las 12 tribus de Israel, dice que a uno de sus hijos llamado José le hizo una túnica hermosa de colores que despertó envidia en los hermanos, despertó celos. Y así en estos días despierta a veces celos
un automóvil, una casa, un bien material, envidias. La envidia sigue siendo la misma. Dice la Escritura así: y lo que ha de ser fue ya. El futuro que viene ya fue antes. Y lo que pasó también va a volver a suceder otra vez. Habla como de que la historia se repite. Se va a volver a repetir la historia. ¿Sabes qué? El pensamiento del hombre es uno solo. Aunque somos distintos, pero sin embargo nuestra mentalidad es una misma. Es muy fácil ver qué hará una persona si pones a 4 mamás, cada una con sus hijos, y los dejas sin comer durante 2 días, y vas y le repartes un pedazo de pan. Es predecible la conducta. Las madres tratarán de agarrar lo que más puedan para sus hijos. Cada una, no le importará el otro. Le importará su hijo propio. En estos días es lo mismo. Cambia la historia, cambia los escenarios, cambia la tecnología, el avance de la ciencia, pero el egoísmo sigue estando en el corazón del hombre. Nadie piensa por lo del otro. Cada uno piensa por lo propio, por lo suyo propio. Al punto tal logra suceder esto, que aún, ¿sabes qué? Años atrás, cierto varón, un conquistador, uno de los más grandes que el mundo conoció, llamado Alejandro Magno, se inspiró en la historia que a él le contaban cuando era pequeño, una mitología que no era un hecho real, pero a él le contaron la historia acerca de un tal Aquiles, que era hijo de un dios con un ser humano. Y dice que vino un dios cuando ya nació Aquiles. Eso es una historia, una mitología. Jamás existió. Lo aclaro por los niños, porque hay muchos niños que siguen las predicaciones, escuchan el mensaje, y no quiero que dé lugar a confusión. ¿Sabes qué? Vino un dios, según la historia de ellos, y le preguntó a Aquiles qué era lo que él quería. Si él quería una vida larga, llena de tranquilidad, de paz, pero sin tantas glorias, sin grandes emociones. O si él aceptaba ir a la guerra y pelear, sería una vida corta, llena de emociones, pero también llena de gloria. Entonces dice que Aquiles escoge la vida corta, quemar las naves, como quien dice: eso, pastor, yo soy así como Aquiles. No me importa, entre los 15 y los 25 quemaré mis naves. Después, si termino con SIDA, con 40 hijos, no importa, pastor. ¿Quién me quita lo bailado? Bueno, Aquiles tomó esa decisión. Dice que Aquiles dijo: yo quiero la vida corta, no importa, iré a la guerra, iré a pelear, pero será una vida corta, llena de gloria, y todo el mundo me recordará para siempre. Entonces dice que su madre, al ver la decisión de Aquiles, lo mete en un río para mojarlo, porque esas aguas lo iban a hacer como invencible, lo iban a proteger, lo iban como a galvanizar, a hacer fuerte. Entonces lo toma del talón y lo zambulle en el agua ahí. Por eso es el famoso talón de Aquiles, porque no logró mojarle el talón. Entonces le mojó los dedos, la cabeza, los ojos, todo. Pero como la mamá lo tenía del talón, dice que entonces no alcanzó a mojarse el talón. Y ahí lo sacó. Y ahí comenzó él teóricamente su aventura. Hasta que finalmente alguien le tira lo hiere en el talón con una flecha y muere. Porque ninguna otra parte del cuerpo que lo hiriesen le iba a hacer daño. Por esa es la historia que inspira la vida de Alejandro Magno, que este sí fue un hombre de carne y hueso verdadero. Este sí existió y conquistó gran parte del mundo conocido y aún lo desconocido. Desde Grecia conquistó hasta prácticamente la India, viajando con sus hombres, conquistando todo lo que veía a su paso. Él sabía que el camino que estaba emprendiendo era un camino difícil, pero él dice que se inspiró en la historia, en esta mitología que él había escuchado desde niño, que él quería ser así como Aquiles. Una vida corta, no iba a vivir mucho, pero llena de gloria y de emociones, y que su nombre iba a quedar como inmortalizado. Así que murió muy joven, conquistó, fue uno de los más grandes conquistadores hasta el día de hoy. Se estudia la historia de Alejandro Magno en las escuelas de guerra. Cuando hablan de estrategias, cuando hablan de técnicas de guerra, estudian la historia de este gran conquistador. ¿Sabes qué? La historia se volvió a repetir luego. Luego los grandes famosos que tenemos en nuestra era, o en nuestra época, los cantantes de rock and roll se inspiran en lo mismo. Dicen: preferimos una vida, no una vida tranquila, que vamos a morir como unos viejos amacándonos en una silla. No, dice. Y morir anónimos, no. Preferible morirse famosos,
No importa si jóvenes, pero llenos de gloria. Y entonces, en base a esto, vos empezarás a mirar luego la vida de muchos famosos que se murieron muy jóvenes. Porque ellos dijeron, bueno, vamos a quemar las naves. No importa si morimos pronto, lo importante es que seamos famosos, conocidos. Y la historia se vuelve a repetir una y otra vez, una y otra vez. Cuando el joven abre la puerta de su casa y dice, yo voy a salir en las noches, voy a hacer lo que quiera, la mamá le dice, hijita, pero mirá que en la calle te va a agarrar un vivo. Ah, sí, vos pensás que yo soy tonta, dice. Y vuelve la tonta al año con un hijo en brazos. La historia se vuelve a repetir. Y la mamá le dice, mirá hija, que yo a tu edad hice lo mismo. Ah, sí, pero yo no soy tan tonta como vos, dice. Y a la larga o a la corta, se vuelve a repetir la historia. La Biblia dice, y lo que será, y lo que va a pasar en tu vida, y lo que va a pasar con el hombre, ya fue antes. Porque el hombre se encontró antes en la misma encrucijada, tal vez no con un auto, quizás con un carro, tal vez no con un carro, tal vez con un caballo, tal vez no con un caballo, quizás de a pie, quizás no con un arma, pero con una lanza, tal vez no con una lanza, pero quizás con una espada. Aún tal vez no tenía espada, pero con una daga, tal vez no había daga, con una piedra como mató Caín a Abel. No importa, las armas van cambiando, la tecnología va cambiando, pero la historia vuelve a repetirse. Pero Dios dice, yo me voy a encaprichar con esto, dice Dios. Y Dios persigue lo que he buscado, Dios persigue una meta. Dice la Biblia, Dios restaurará lo que pasó. Algunos dirán, pastor, no entiendo mucho esto. Es que ya lo vas a entender. El hombre sigue repitiendo los errores y Dios conoce la mentalidad del hombre. Dios sabe qué actitud tomará el hombre aunque la tecnología cambie y aunque las civilizaciones cambien, pero será lo mismo. Yo conocí jóvenes y anoche casualmente hablaba con un matrimonio, con una pareja. Le preguntaba si se iban a casar. Le digo, bueno, afírmense en Dios para que cuando se casen les vaya bien. Yo les digo, ¿saben cuántas parejas vi en todos estos años? ¿Saben cuántos jóvenes vi queriéndose casar en estos años? ¿Saben cuántos matrimonios vi fracasar en todos estos años? Ojalá que ustedes sean sabios, pero yo vi que la historia se vuelve a repetir. Cambian de apellidos, cambian de estatus social, cambian de barrio, cambian de ciudades, pero la historia es la misma. El hombre ante una misma situación toma la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque en su pensamiento y en su corazón es más propenso a tomar esa decisión. ¿Sabes cómo cazan a los monos algunas tribus en África? Buscan alguna hendidura en la roca, que es la que solo pueda caber una mano, y le ponen maníes adentro. Y ellos se apartan. Y los monos que están mirando ahí desde los árboles, al ver que dejaron comida, cuando ya se retiran los hombres, bajan del árbol, meten la mano y agarran la cantidad de maní que pueden. Y cuando la quieren sacar no pueden. Pero ¿qué pasa? Al mono no le da la cabeza para tirar los manís y salvar su vida. La hija le dice, la mamá le dice a la hija, hijita, ese vago no te conviene andar en las drogas. Y no le da la cabeza para dejar al que anda en las drogas y esperar que Dios le provea un marido como la gente. No, no le da la cabeza. Quiere las dos cosas. Quiere conservar la vida con el maní en la mano. O es una o es la otra. Así que a los pobres monitos, cuando tienen los maníes ahí, las manos llenas de maní, gritan y gritan desesperadamente. Pero la solución no es el grito. ¿Sabes que en estos días la solución para tu problema no son las lágrimas? No es la queja que estás poniendo de por medio, sino es un cambio de actitud. Es que Dios ponga sabiduría en tu corazón y Dios te diga, ¿sabes qué? Lo que será ya fue antes. Lo que va a ocurrir con tu matrimonio, otro lo vivió antes. Lo que va a ocurrir con tu hijo, otro lo vivió antes también. La desobediencia y la rebeldía, otro lo vivió antes. Pero Dios busca lo que es perseguido por Él. Dios busca un plan. Dios tiene un propósito. Algo ha planeado Dios que quiere hacer. Pero sin embargo la joven no puede dejar al que está consumiendo drogas. Quiere los dos. Quiere que le vaya bien en la vida con ese. Y tal vez es o dejas el maní y conservas tu bendición, o te quedas con el maní en la mano, atrapado para siempre. Y así los monitos los agarran. Lo más terrible de todo eso es que para hacerle sacar las manos del hoyo tienen que hacerle dejar el maní.
Eso es lo más terrible. O si no, le tienen que cortar la mano. Digamos en una palabra que a la larga o a la corta te quedas sin el pan y sin la torta. Y lo que será, dice Dios, ya fue antes, ya ocurrió antes. Ya ocurrió, otras personas lo vivieron antes que ti. Otros lo sufrieron. Sabes que yo conocí matrimonios que vuelven a repetir la historia de sus padres. Hijos que vuelven a repetir la historia de sus padres. Y parecería que hay como una maldición. Y muchos dicen, pastor, es como una maldición en mi casa. No, no. Sabes que a veces no es una maldición. Yo, cuando hablaba con una persona hace muy poquito, le decía, ¿sabes qué? Si tú no vences esta prueba, tu hijo no la vencerá. Si tú no te haces fuerte en la debilidad, tu hijo será un cobarde toda su vida. Si tú te quebrantas por cada prueba, tu familia aprenderá eso de ti. De un león nace otro león. De una oveja nace una oveja. De un conejo nace un conejo. De un ratón nace un ratón. No pueden nacer hijos de bendición. Hijos con un carácter de bendición. Que sean fuertes y duros para hacer la voluntad de Dios. Si los padres ni siquiera buscan al Señor. Y dicen, ay, ¿cómo no buscas vos a Dios? Así como aquella vieja ilustración que el padre le decía al hijo, tratando de empujarlo para que vaya a la iglesia, le decía, ¿sabes? A tu edad Jesús ya con 13 años estaba enseñándole a los maestros en el templo. Y el nene en su desconocimiento le dice, ¿y a tu edad qué hacía? Y esperas que el otro haga lo que tú ni siquiera te animas a enfrentar. Esperas que tu hijo haga lo que tú no te animas a pelear, por lo que tú no te animas a pelear y a luchar. Si quieres que tu familia y tu descendencia sean de bendición, tienes que tú empezar a tomar al toro por las astas y sacudirlo. ¿Qué le enseñarás luego a tus hijos? Las palabras. Esos aprenderán de lo que vean. Por eso Dios dice la Escritura, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. El texto original dice en el último párrafo, Dios busca lo que es perseguido. Quiere decir que Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Que vuelva a suceder lo mismo. Lo mismo, pastor, ¿por qué? ¿Por qué va a volverme a suceder lo mismo? Porque Dios quiere restaurarte. Porque Dios quiere enseñarte. Entonces luego se cumplirá. La traducción con la que han traducido ese párrafo es perfecta. Pero como yo encontré diferencias, dije, Señor, quiero entender por qué la diferencia. Los que tradujeron esa palabra dicen, Dios restaurará lo que pasó. Porque para ellos iba a ser muy largo y añadirle muchas palabras personales a un texto que Dios había dejado escrito. Significa que Dios permitirá que pases la misma circunstancia. Para que aprendas a tomar la decisión correcta. Y entonces te restaures y digas, Señor, cuando era joven, actué mal. Cuando era joven, abrí la puerta de mi casa y me fui. Ahora que soy grande, no voy a hacer lo mismo, dejando a mis hijos, dejando a mi esposa. Señor, lo voy a pensar otra vez. No voy a repetir la misma historia. No voy a hacer lo mismo. Mis padres se separaron, mis padres se vivían golpeando. Señor, ahora ¿por qué me toca lo mismo a mí? Y tal vez Dios dice, yo restauraré lo que pasó. Yo voy a permitir que se vuelvan las cosas, que vuelva la misma situación a suceder. Pero para que tú aprendas a tomar la decisión correcta. Y demuestres que se puede tomar el otro camino, el camino de la bendición. El camino correcto. Dios restaurará lo que pasó. Algunos se preguntan, ¿por qué? Si sabe Dios que me cuesta tanto perdonar, hay gente que me hiere. ¿Por qué parece que todos los peores se me ponen en el camino? Es por eso. Porque dice que lo que será fue ya antes. Y Dios busca lo que es perseguido. Dios busca un plan. Dios busca hacer su obra. Dios quiere restaurar lo que pasó. Dios quiere que a través de las actitudes que tomes en estos días, a ti mismo te demuestres que has cambiado, que ya estás restaurado, que sos capaz de dejar el egoísmo de lado, atender a los otros, pensar primero en los tuyos y luego pensar en ti mismo. Y no tomar la actitud que tomaste antes,
volver a repetir. Sabes que los psicólogos en estos días están hablando de una conducta tipo cassette. Hace unos años a varios se les ocurrió lo mismo. Decían, saben que encontramos como una patología, una enfermedad, en la cual ciertos hombres y mujeres parece que tienen como un cassette puesto desde que son niños. Y a lo largo de su vida van repitiendo ese mismo cassette. Si eran depresivos cuando eran niños, si ante el primer problema trataban de salir corriendo, volverán a repetir el mismo cassette en diferentes circunstancias. Seguro que habrás oído a algunos que dicen, a mí todo me sale mal. Todo me sale mal. Cuando era chico quise estudiar, no pude. Cuando fui adolescente entré a trabajar, me echaron del trabajo. Cuando crecí, me casé, me separé. Todo les sale mal. Van repitiendo lo mismo. La misma situación vuelve a sucederles, pero ahora en otra realidad. Pero es la misma situación, con otros personajes, con otro escenario, pero es la misma situación. Y vuelven ellos a tomar la decisión equivocada. O algunos dicen, cierta persona me decía, pastor, yo todo lo que empiezo lo dejo a la mitad. Desde que tengo uso de razón. Y ahí empezaba. Cuando era chico, hice una cosa a la mitad. Luego cuando fui adolescente, me acuerdo que quería hacer tal cosa, lo dejé a la mitad. Tal vez te estás sintiendo identificado con esto. Quizás sos uno de los que están repitiendo la historia mala. ¿Hasta cuándo? Los psicólogos dicen, tienen como un cassette puesto. Y siguen fallando y siguen fracasando. Y ante ciertas adversidades vuelven a repetir la misma conducta. Con diferente edad, en diferente situación, en diferente época. Pero la conducta es la misma. Exactamente la misma. Por eso Dios dice, Dios busca lo que es perseguido. Dios persigue un plan. Dios persigue un objetivo. El objetivo es del cambio. El objetivo es de la bendición. Que tu vida cambie para siempre. Yo conocí a cierta mujer que le había ido mal en la vida y quedó embarazada, en soltera, y fue mamá soltera. Bueno, tuvo su hija, la cuidó, la crió. Su hija veía los sacrificios que le tocaba hacer a su madre porque estaba sola en la vida. Cómo tenía que trabajar, golpear puertas, andar viendo que le den un espacio en una casa para vivir, en otro lugar, hasta que podía conseguir dinero y alquilarse algo por sí misma. Todos los sufrimientos y las idas y venidas de su madre, ella lo vio. Ahora, ¿qué puedes creer que hizo cuando fue adolescente? Pastor, esa joven fue sabia y dijo, no voy a permitir que me pase a mí lo mismo que le pasó a mi mamá. No. Quedó embarazada, más soltera, y la historia se volvió a repetir. La misma historia se volvió a repetir. No puso sabiduría en su corazón. Dios dice, yo quiero restaurar lo que pasó. Tal vez en la vida de tus hijos se va a restaurar la conducta fallida que tuvieron tus padres. O algunos que están tomando alcohol. Un día alguien vino y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo lo mismo que hacía mi padre. Tomar, golpear a mi mamá. Lo mismo. Pero él dijo, pastor, pero yo quiero cambiar. Yo no quiero morir así. Yo quiero cambiar. Quiero que Dios me salve. Quiero que Dios me limpie. Quiero que Dios me cambie. Ellos vivían en el campo. Este varón desde muy pequeño huyó de su casa. Porque no soportaba los malos tratos. No soportaba todo lo que le había tocado vivir en la vida. ¿Sabe qué es lo peor de todo eso? Que cuando habló conmigo, ya había fracasado con su primer matrimonio. Y ahora estaba fracasando con el segundo matrimonio. Me dice, pastor, ¿sabe que yo también me casé? Y dije que nunca iba a hacer lo mismo y lo hice. Y me fui, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos, dejé todo. Lo peor es que yo pensé que con esta iba a ser la definitiva. Y estoy volviendo a hacer lo mismo. Entonces yo le dije, no, Dios quiere cambiarte. Dios va a restaurar lo que pasó. Tal vez Dios no puede volver al tiempo atrás, pero sí Dios puede enseñarte a que tomes una decisión distinta. Esa misma decisión que se te enfrentó desde que eras niño hasta estos días, la cual siempre la tomaste equivocada, Dios te la pone hoy. En esta situación, en esta familia. Y Dios quiere que tomes una decisión distinta. Este hermano tenía miedo, decía, pastor, pero yo no sé. Sé que por mis propias fuerzas no voy a salir adelante. Pero voy a creer en Dios y voy a confiar en Dios. Aceptó a Cristo en su corazón, le recibió. No solo le recibió él, le recibió su esposa, sus hijos. Su vida cambió. Hace casi 17 años que pasó esto. Todavía están unidos. Sus hijos han crecido, aún se han casado. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es el Señor.
Dios restaurará lo que pasó. Tal vez Él no puede volver el tiempo atrás, pero sí le ha sido un bálsamo en su corazón el saber que con Dios tuvo una oportunidad de hacer las cosas bien, de no volver a repetir el error del pasado. ¿Qué quieres? ¿Volver a repetir el error que otros cometieron? ¿O que cometiste vos mismo antes? Ahora es un tiempo distinto. Dios busca un objetivo. El objetivo es el cambio de conducta. El objetivo es que te saques ese cassette de maldición y te pongas una cinta nueva que te diga, no que vas a fracasar, no que todo te va a ir mal, no que no puedes, sino que te diga que sos un más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que lo imposible para los hombres, posible es para el Señor. ¡Aleluya! Claro que sí. Dice la Biblia, y lo que es ahora ya fue antes, y lo que será también más adelante, alguien también lo vivió antes. Ya todo se vuelve, la historia se vuelve a repetir. La avaricia no existe con este siglo, no apareció hace 10 años. La avaricia existió siempre. Los celos no aparecieron en la edad moderna, los celos existieron siempre. La ira, el enojo. ¿Sabes que Dios le dijo a Caín cuando él estaba envidioso y enojado? Porque él veía que a su hermano le salieran mejor las cosas. Y Dios le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está. Está esperándote a que abras la puerta y entra y te destruye. Todo por mirar lo que está haciendo el otro. Por darle lugar al celo, por darle lugar a la envidia, a la ira, al enojo. ¿Sabes cuántas familias se destruyeron por celos? Muertes, crímenes, suicidios, homicidios, todo por celos. Dios dice, ahora te voy a dar una oportunidad nueva. Voy a permitir que eso vuelva a suceder. Y en este versículo, cuando lo leas en diferentes traducciones de la Biblia, vas a encontrar que a veces dice, en lugar de decir, y Dios restaurará lo que pasó, dirá, y Dios permitirá que vuelva a suceder. Y Dios permite que ocurra así, de esa manera. La traducción literal, tal cual como fue escrita, es, y Dios busca lo que es perseguido. Dios busca un plan. Dios busca un propósito. Permite todo esto con un plan para que tu vida cambie. Para que dejes de sufrir, para que dejes de llorar, para que aprendas a tener un carácter de bendición. Y los que vienen detrás tuyo serán de bendición. ¿Qué es lo que dejarás detrás tuyo? La gente dirá, no, si mi papá fue alcohólico, yo también voy a ser alcohólico. Hace unos días leía una noticia que decía que los hijos de papás fumadores tenían una mucha más grande incidencia o probabilidad de salir fumadores de entre los padres que no fuman, por supuesto. El padre es débil al alcohol y el hijo va a ser propenso. El hijo va a nacer con esa debilidad. El padre es rubio, el hijo puede salir rubio. El padre es petizo. Una vez unos hermanos allá en Estados Unidos fueron al médico y dice, pastor, dice al doctor, no, doctor, le dice, ¿sabe que tenemos un problema? Nuestro hijo no crece. El hijo era bien peticito. Y ellos, igual, bien peticitos. Y el doctor había venido una y otra vez. Y el doctor le dijo, pero, disculpe, dice, pero ustedes no se miraron. ¿Qué querían, que sea un basquetbolista? Si ellos eran peticitos, más vale que le iba a salir peticito. Y así como se heredan los rasgos físicos, también los rasgos espirituales, también el carácter. También la gente aprende a pelear porque vienen de padres y de familias que son trabajadoras, que pelean, que no bajan los brazos. Vienen de hombres y mujeres que ante la adversidad no se quiebran. Vienen de hombres y mujeres que han puesto su confianza en Dios, que cuando todos tienen miedo, ellos no tienen miedo. No llames, dice la Biblia, no llames perturbación, no llames tribulación, no llames conspiración a lo que otros llaman conspiración, y no le tengas miedo a lo que otros le tienen miedo. Solo el Señor tu Dios será tu temor. No tendrás temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni mortandad que en la noche destruya, dice la Biblia. ¡Aleluya! Claro que sí.
Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Y lo que será, dice la Biblia, pues ya, esta decisión que vamos a tomar en este momento, ya fue también tiempo atrás. Conmigo sucedió igual. Alguien dijo, el que quiera aceptar a Cristo, nadie me obligó. Yo dije, bueno, Dios, yo voy a tomar la decisión. Me da vergüenza. Hay mucha gente, pero voy a tomar la decisión. Y lo que será, ya fue atrás. Tiempo atrás ya sucedió. En otro momento, en otro tiempo. Y ahora la decisión viene a tus manos. ¿Cuál tomarás? ¿La correcta, permitiendo que Dios restaure? ¿O la incorrecta? Y de vuelta esa situación volverá a aparecerte en tu camino. Tal vez años más adelante. Hoy es tiempo de tomar una decisión correcta en Dios. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo quiero entender, quiero aprender, no quiero volver a tropezarme siempre con la misma piedra, siempre con lo mismo, sufrir siempre la misma herida. Sabes que los animales nunca más pasan por el camino donde se hirieron, o donde cayeron en una trampa, nunca más, nunca más. Pero el hombre sí, el hombre vuelve por el mismo camino y se golpea otra vez. Y el animal no sabe por qué, no sabe si hay un pozo, no sabe si hay espinas, pero dice, acá me dispararon, me hirieron en el pie, por acá no ando más. No sé si este lugar está maldito, si llueven balas, no sé qué pasará. No sé qué piensa el animal, pero lo que sí te puedo asegurar es que el animal no pasa dos veces por el mismo lugar. En donde recibió una herida, en donde encontró peligro, no pasa más. Pero el hombre sí. Vuelve a tropezarse con la misma piedra. Vuelve una vez y vuelve otra vez. Y así. Cae en depresión cuando era joven. Cuando sea adulto, estará tirado en depresión. Se gana la lotería, se acaba el dinero, seguirá en depresión. Hasta que aprenda. Dios dice, Dios busca lo que es perseguido. Dios busca un plan. Dios busca un propósito. Dios no es que está permitiendo las cosas en tu vida así porque sí. Así como por algo permitió que yo no reciba el Espíritu durante 5 años o más. Yo hoy lo entiendo. Digo, gracias Señor. Porque tal vez si lo hubiese recibido ese día, decía, esto nomás era buscar a Dios, me voy a mi casa. Pero ese ir y esperar y golpear, imaginarme cómo sería, fue desarrollando en mí un sentido de búsqueda, de esperanza, de fe. Dios hizo crecer la fe. Y otros que lo recibieron y bien pisaron la iglesia, tal vez se fueron. Hoy están lejos de Dios. Y Dios buscó un camino distinto conmigo para enseñarme un plan. Para enseñarme a tomar una decisión correcta, esperar, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Dice la Biblia que aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo, dice la Escritura, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor será mi fuerza. No importa lo que pase. Tal vez hoy en tu bolsillo no tienes nada. Quizás vas a tu casa y tienes más necesidades que abundancia. Pero tienes la fe y la esperanza para tomar la decisión correcta. No bajar los brazos. Tu alegría no depende de tu billetera. Tu alegría no depende de la cara que te ponga tu vecina o tu suegra. Tu alegría viene de Dios. Tu gozo viene del Señor. Y si aprendes esto, dejarás de tropezarte con esa misma piedra cada día hasta el día de tu muerte. Porque lo que será años adelante, lo que pasará en tu vida, ya pasó muchos años atrás. Y algunos tropezaron en esa determinación y otros entraron al tiempo de bendición. Y Dios vuelve a permitir que esto vuelva a ocurrir hoy, pero para que tomes la decisión sabia. Si alguien hoy quiere tomar la decisión sabia de aceptar a Cristo en su corazón, si alguien dice, Señor, otras veces me hablaron de ti, y ahora me doy cuenta que de vuelta me vuelvo a encontrar con esta decisión, con este que está hablando en la radio, con este que está hablando en internet, o que me prestaron esta predicación, será porque Dios vuelve a permitir que acontezca la misma circunstancia. Pero ahora vas a aprender, ahora vas a mirar el maní y vas a decir, no tengo hambre. No voy a permitir que me case Satanás el diablo. No voy a permitir caer en las redes de la droga, de la prostitución, de la delincuencia. Tú pusiste sabiduría en mi corazón, Señor. Si alguien quiere recibir a Cristo hoy como único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Los que escuchen este mensaje por la radio o por cualquier medio digital, que deseen hacerlo, pueden cerrar sus ojos.
y repetir esta oración después de mí que dice así. Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día quiero recibirte en mi corazón quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Te Señor, pido perdón, Señor, por todos mis por pecados todos mis pecados y por mis y errores. por mis errores. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a conocerte, a conocerte, a seguirte a seguirte y a hacerte y a fiel. hacerte fiel. Y yo te doy Y gracias yo te doy gracias por morir por mí en la por cruz, morir por mí en la cruz, por darme vida por darme eterna vida eterna y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En nombre Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Y le damos un fuerte aplauso a Dios. Aleluya.